El movimiento misionero Santa María de Nazaret le da la bienvenida a este taller de sanación interior que se llama Sanando a través del perdón. La primera reflexión de este taller se llama La espiritualidad del perdón y utilizamos Mateo 6, versículos 7 hacia adelante. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dásnosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es palabra del Señor. Pues bien, hace un tiempo atrás, el Señor, por un acto de su bondad y su misericordia, me permite acompañar a algunas personas espiritualmente y me permite hacer consejería espiritual con algunos, que específicamente me pide el Señor. Hay mucha gente que me dice si le puedo ayudar, pero es difícil. Me es bien complicado, pero este hermanito el Señor me ha pedido que lo acompañe. Es un buen psicólogo, una persona de fe, una persona que yo admiro mucho, y como todos tiene heridas emocionales y como todos tiene problemas aún no resueltos en su historia. Él me contó de uno de estos problemas que tenía en esta historia suya que aún no podía resolver y que tenía mucho que ver con el perdón. Él me dice que como psicólogo ya lo había trabajado, ha ido a las terapias de distintas escuelas dentro de lo que es la psicología, las distintas escuelas que hay. De pronto ha hecho terapia tal, y nada, es un tema que no puede resolver. Y de pronto yo le dije, es que el problema tuyo, siendo cristiano, a este problema del perdón le estás dando un enfoque psicológico y no teológico. Y me dijo, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es la gracia, la diferencia es el poder de Dios. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque a lo largo de estos días yo no te voy a dar un enfoque psicológico del perdón. Si bien algo de eso se hablará, porque el ser humano es cuerpo, es mente y es espíritu. Pero lo importante de hablar de un enfoque teológico es entender qué me dice Dios respecto al perdón. No es lo que me dice el hombre. ¿Cómo ve Dios esta situación y cómo Dios nos invita a enfrentarlo? Por eso, para poder entender esta reflexión, el primer tema habla de la espiritualidad del perdón. Para que podamos comprender este tema, entonces nos es necesario explicar un término: espiritualidad. Una espiritualidad es un conjunto de principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo de personas. Pongamos un ejemplo. Los franciscanos, ¿es una espiritualidad o no? Es decir, hay algunas características específicas que los definen y los diferencian de los dominicos, por ejemplo, que también es otra espiritualidad. Se está viviendo en ese movimiento o en esa orden algo específico del Evangelio. Es decir, la espiritualidad implicaría esto: que se agarre una porción del Evangelio y se estudie y se analice y desde ahí se haga un seguimiento a Jesucristo. Como por ejemplo, los franciscanos parten de la pobreza evangélica, los agustinos tienen mucho que ver con lo que es la fraternidad de herencia de San Agustín. Es decir, algún aspecto de la enseñanza de Jesucristo se coge para vivirla y desde ahí estamos hablando entonces nosotros de una espiritualidad. Amén. Una espiritualidad surge a partir de la iniciativa del Espíritu Santo. A partir de la iniciativa del Espíritu Santo que ha inspirado a una persona para que haga esta propuesta en beneficio de la iglesia. Una espiritualidad entonces hace énfasis en un aspecto del Evangelio, en un aspecto del Evangelio. Amén. Ahora bien,
Sin embargo, todas estas espiritualidades parten de una, la espiritualidad cristiana. Abarca todas. Es decir, más o menos para que me entiendas, tú puedes o no querer ser franciscano. Es una elección tuya. Es una devoción personal. La iglesia no te lo puede imponer, nadie te lo puede imponer, es tu elección. Sin embargo, no es tu elección creer que Dios es uno y trino. Esta es una verdad de fe y es columna de nuestra espiritualidad como cristianos. Algo que ha revelado directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Me dejo comprender? Esta espiritualidad es la que tú y yo profesamos el día domingo, día solemne de la resurrección del Señor, la profesamos en esos 12 artículos del credo. Esos son los 12 pilares de nuestra espiritualidad como cristianos católicos. Entonces, partiendo de esto, el creer en la Santa Trinidad, en María como Madre de Dios, Madre de la Iglesia, el creer en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía no es opcional, es constitucional de nuestra esencia como cristianos católicos. Amén. Es en ese contexto que el perdón no es algo opcional de la vida del cristiano. Es en ese contexto que cuando vamos a hablar de perdonar, no es si tú quieres. Lo que a ti te va a distinguir como cristiano es tu capacidad de perdonar. Si no, no eres cristiano. ¿Me dejo entender? Por eso es que estamos hablando desde la espiritualidad. De pronto, tú puedes ir a un psicólogo y el psicólogo te va a decir, tú tienes que perdonar porque te conviene. De pronto, por tu salud mental y todo lo demás, y sí, tiene razón. Pero nosotros queremos hablar desde lo que nos corresponde por el hecho de profesar nuestra fe en Jesucristo, Hijo de María Santísima. Amén. Entonces, acá repito, el perdonar es parte de la espiritualidad cristiana católica, y no es algo opcional, es algo constitutivo, es decir, es en esencia lo que nos constituye como cristianos, como hijos de Dios. Amén. Para poder penetrar entonces desde esto que acabamos de decir, lo que es una espiritualidad cristiana y específicamente referente al perdón, vamos a estudiar el texto que hemos leído. Un texto que muchos hemos escuchado, la oración del Padre Nuestro, pero para poder penetrar el sentido de lo leído, nos es necesario de pronto aproximarnos desde el contexto en el que se desarrolla esta oración. Y lo primero que tenemos que decir es que esta oración del Padre Nuestro está marcada, está dentro, viene a ser el corazón de uno de los 5 discursos que vamos a encontrar en el Evangelio según San Mateo. Mientras Marcos, el primer evangelio escrito, nos va a presentar quién es Jesús de Nazaret a partir de los milagros y prodigios del Señor, mientras Lucas nos va a mostrar quién es Jesús de Nazaret a través del camino del discípulo, Mateo nos va a presentar quién es Jesús de Nazaret a partir de 5 grandes discursos. Y nos encontramos en un discurso que se conoce como el discurso evangélico, y muchos lo conocemos de una forma más común como el Sermón de la Montaña. Así le conocemos, ¿cierto? Y le conocemos de pronto que va del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Es el primer discurso que realiza nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Y este discurso, el Sermón de la Montaña, o el discurso evangélico, de acuerdo a la teología bíblica, tiene una intencionalidad teológica, tiene un propósito este discurso: instruir a todos los que pertenecemos a la iglesia en lo referente como tenemos que vivir. Este discurso va dirigido no a los que están fuera de la iglesia, sino a los que estamos dentro de la iglesia. Va dirigido no a las personas que no son creyentes, este discurso va dirigido a los que creemos en Cristo. Amén. Nos va a instruir en lo que como cristianos debemos practicar. Es decir, ese discurso para cada uno de nosotros es como un espejo.
Y de pronto si tú y yo decimos que somos cristianos porque vamos a misa, porque estamos en un grupo de oración y porque amamos muchísimo a la Virgen, porque también hasta eso yo he escuchado, de pronto deberíamos mirarnos en el espejo de estos 2 capítulos. Deberíamos observarnos para ver si lo que aquí se pide como norma de vida para todos los que seguimos como discípulos a Cristo, lo estamos nosotros encarnando, lo estamos nosotros viviendo. Amén. Se nos va a hablar entonces de aquello que debe practicar un cristiano. Por eso en este discurso evangélico, capítulo 5 en el versículo 20 va a decir lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Es decir, el Señor con eso va a decirnos que nuestra práctica religiosa, nuestra vida religiosa, nuestra vida moral tiene que ser de acuerdo a estas condiciones que el Señor va a ir describiendo en todo este discurso. Por eso se le conoce como el discurso evangélico. Es el proyecto de vida cristiana al cual todos tenemos que aspirar y al cual todos tenemos que movernos. Ahora, dentro de este discurso evangélico hay varios temas, no voy a entrar en esos detalles porque me extendería y hay bastante que desarrollar. Dentro de este discurso evangélico, en esta enseñanza se presentan 3 medios capaces de santificar al hombre. Se nos va a hablar en un primer momento, en el capítulo 6, en el versículo 1, se nos va a hablar de la limosna. Después en el versículo 5 se nos va a hablar de la oración y después en el versículo 16 se nos va a hablar del ayuno. Con esto el Señor que muestra que los cristianos, los que seguimos al Señor, si hacemos limosna, si oramos, si ayunamos, eso va a ser un medio por el cual nosotros nos santificamos. Amén. De estos 3 medios que santifican al hombre, ¿cuál es el que está en el centro? Lo que significa que la oración tiene que ser el centro de la vida del cristiano. Por lo tanto, se dice que aquel que no ora no tiene vida espiritual. La vida espiritual implica un diálogo con Dios, implica relación con Dios, comunicación con Dios. Entonces Jesucristo va a poner de esas 3 cosas que te pueden santificar, la que va a poner en el centro, y no va a ser por gusto, no es simplemente que el Señor se le ocurrió ese orden. Él quiso ese orden, poner a la oración en el centro de la actividad del cristiano. Escucha bien, porque el cristiano que ora hace a Dios el centro de su vida. Amén. Entonces mira todo el enfoque que estamos tratando de darle para penetrar recién en la oración. Y es en ese sentido que el Señor nos invita a orar, y es en ese sentido que nos invita a dirigirnos a Dios y nos enseña en la oración del Padre Nuestro el modo, el cómo debemos dirigirnos a Dios. Y nos pide que en un primer momento la forma como nosotros nos dirijamos a Dios se diferencie en un momento de los paganos, que por mucho hablar y por su palabrería creen que Dios les va a escuchar. Y es verdad que a veces nosotros oramos como paganos. De pronto le pedimos 1 y le pedimos 2 y le pedimos 3, por si acaso si el Señor no habría escuchado. Y mira, entiende esta idea. Imagínate que tú seas un griego o que tú seas un romano, de acuerdo a lo que fuera, te acercas a Júpiter o te acercas a Zeus y de pronto estás ante la estatua de ellos y le dices Zeus o Júpiter, como fuera, le dices te pido que te acuerdes por mi familia, te pido que bendigas mi hogar, y tú ves que tu hogar no es bendecido. ¿Por qué? Porque ese Dios no oye, no ve y no puede responderle, no existe. Por eso el pagano constantemente repite y repite y repite y repite y repite su oración, porque le está orando a algo que no va a responderle nunca. Jesucristo en este texto va a decir: ustedes no oren como ellos, pero también va a decir: ustedes no oren como los fariseos, que son hipócritas, y va a marcar una diferencia clarísima, que en hebreo Padre se dice Ab. Sin embargo, el Señor en el Evangelio de Marcos, en el huerto de Getsemaní, nos va a decir que nosotros al Padre le llamemos Abba, que significa Padre mío o Papito mío. Entonces,
en esta terminología, entre llamarlo Padre mío, en este caso el Señor nos invita a llamarlo como Padre nuestro, en esta terminología se nos está diciendo de que deberíamos tener una relación más cercana con Dios, de que deberíamos tener una relación más íntima con Dios, de que deberíamos sabernos hijos y relacionarnos como hijos. Y hay una inmensa diferencia entre acercarse como hijo y acercarse como siervo a Dios. El hijo se siente con derecho a reclamar lo que es suyo, el siervo simplemente pide y espera. Entonces hay una inmensa diferencia, no me voy a centrar mucho en esa cuestión. Sin embargo, la oración del Padre Nuestro nos va a mostrar que hay 7 peticiones. ¿Cuántas hay? Las 3 primeras peticiones van en dirección vertical, tienen una direccionalidad vertical, pedirle al Señor la santificación, pedirle al Señor Dios Todopoderoso que venga a nosotros su reino, pedirle al Señor que se haga en nosotros su voluntad. Amén. Después, en la 4ª petición se nos habla de pedirle el pan cotidiano, el de cada día, el alimento, pero entendemos no solamente el alimento para el cuerpo, sino el alimento para el alma. Pero es importante señalar esto, que Dios quiere darnos lo necesario para subsistir. Un día le dije a una madre, ella me decía, hermano, yo soy madre soltera y yo no sé cuándo mi hijo llegue a la etapa de la universidad, cómo le voy a pagar la universidad y cómo haré esto y cómo haré lo otro. Y yo le dije a esta mujer, quien puso en tu vientre a esa criatura fue Dios. Y Dios, dice las Escrituras, no deja las cosas inconclusas. Lo que Él inicia lo lleva a consumación. Y yo no creo, le dije, que si Dios te ha dado un hijo y tu propósito es que sea mejor y que se defienda en la vida, que Dios no te abra las puertas para que tú logres esos objetivos. ¿Amén? Entonces va en esa dirección esa petición, la 4ª, pero nos encontramos en la 5ª, que es la que nos interesa. Perdona nuestras deudas. Si nosotros comparamos este texto con el de Lucas, esas deudas son nuestros pecados. Entonces dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Inmediatamente viene la 6ª, no nos dejes caer en tentación, y viene la 7ª, líbranos del mal. Amén. 7 peticiones. Ahora quiero que prestes atención porque acá viene el corazón de lo que te quiero enseñar. De las 7 peticiones, el Señor quiere que nos centremos en la 5ª. Porque el Señor, terminando la oración del Padre Nuestro, va a dar una explicación necesaria y urgente para los que vivimos en la iglesia de poner en práctica y de vivir conforme a la espiritualidad de esta 5ª petición. Dice, versículo 14, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El mensaje es clarísimo, totalmente claro, no queda duda, no hay algo que no se pueda comprender, el mensaje es clarísimo. Quien no perdone a quien le haya ofendido, Dios tampoco le va a perdonar. Y es así de claro, no se puede negociar contra este punto. Es lo que el Señor ha querido enseñarnos y en el centro de la vida del cristiano tiene que haber esta disposición a perdonar. Amén. Amén. Por lo tanto, el perdonar aparece aquí como una exigencia, como una condición necesaria para que Dios perdone nuestras ofensas. Porque podemos nosotros ir al confesionario resentidos con nuestros hermanos, porque podemos nosotros estar viviendo con el corazón lleno de odio y de resentimiento y creer que estamos en comunión con Dios. Y la palabra de Dios es clarísima. Dios no va a perdonar tus pecados si tú no perdonas al que te ofende. Clarísimo. Por eso es que nosotros no podemos verlo como gente que no conoce a Dios. No podemos hablar del perdón sin un enfoque cristiano. No podemos hablarlo así, no es opcional, porque de pronto no se trata que tú vayas a terapias y que tú estés trabajando y te esfuerces. No, el Señor te dice, si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Amén. ¿Claros hasta acá? Esto, hermano, es exigencia
de vida cristiana. De inicio a fin, ahora escucha bien, de inicio a fin, la enseñanza del Señor incide muchísimo en la cuestión del perdonar las ofensas de mis hermanos. Como por ejemplo encontramos en Marcos capítulo 11, en el versículo 25, Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, perdone vuestras ofensas. Amén. Veamos otro texto. Lucas 6:37. Lucas capítulo 6, versículo 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Lucas capítulo 6, versículo 37. Amén. Es decir, vamos a encontrar el llamado a perdonar como una clave constante en lo que es la vida del cristiano dentro de la iglesia. Es una exigencia, es decir, no es una cuestión opcional, se nos exige perdonar para poder nosotros también ser perdonados. Y hay un pasaje en el que el Señor va a resaltar muchísimo más esta cuestión y lo encontramos en Mateo capítulo 18, en el versículo 21, en la pregunta que realiza Pedro: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y la respuesta del Señor es hasta 7 veces. La pregunta de Pedro es hasta 7 veces. Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La enseñanza del perdón en nuestro Señor Jesucristo llega a su culmen en este pasaje del 70 veces 7. Y el Señor, para enseñarle a Pedro y a todos los que vivimos dentro de la iglesia, para entender ese 70 veces 7, va a desarrollar la parábola del siervo sin entrañas. El siervo sin entrañas va a poner el caso de un hombre poderoso que pide cuentas a uno de sus criados y va a decir lo siguiente: al empezarlas a ajustar, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto debía? ¿Cuánto debía? Pues bien, para que podamos entender qué significa deber 10,000 talentos, más o menos son como 50 millones de pesetas de oro. Ahora, quiero que prestes atención a esto. El Señor está poniendo esta suma exuberante por algo. Por algo, no lo está haciendo de casualidad. No es que el Señor se le vino de loco una cifra a la mente y lo dijo, no. Lo está diciendo por algo, porque quiere enfatizar un hecho. Este hombre que debía tantísimo, 50 millones de monedas de oro, 50 millones de monedas de oro, pide misericordia. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo. ¿Qué pedía? Paciencia. ¿Me estás entendiendo la indirecta? ¿Qué pedía? ¿Con quién tú no tienes paciencia? Ahora fíjate, el señor de aquel siervo escuchó su clamor, y dice la palabra de Dios que sintió compasión y le perdonó toda la deuda. ¿Cuánto le perdonó? Hermano, le perdonó 50 millones de monedas de oro. Ni todos los años de su vida trabajando iba a poder pagar la deuda. Ni todos los años. Y con esto que se nos muestra, así es el perdón de Dios con nosotros. Hay gente que me dice: hermano, yo sirvo a Dios porque me siento en deuda. Yo le digo: hermano, yo también me siento en deuda y sé que nunca le voy a poder pagar. Tú no tienes ni idea, ni yo tampoco, no tenemos ni idea de cuánto nos perdona Dios a diario. Es más, yo al Señor le digo: Señor, por mis pecados merecería lo peor. ¿Tú qué merecerías por tus pecados? No digas lo que yo he dicho. Mira tu vida. ¿Eres honesto? ¿Eres bueno?
¿Eres una persona sincera, nunca mientes? ¿Cuántos de los que están acá se casaron castos? ¿Cuántos de los que están acá han sido personas honradas que nunca han hecho mal a nadie? A veces los años hacen que uno se olvide quién fue. Y cuando a veces ya la carne no tiene tanta vitalidad, se peca menos, se dice, ¿no? Sin embargo, hay pecados más terribles como la soberbia, tan terribles como ellos. Las personas que piensan que no tienen pecado son los que más lo tienen. Simplemente que el mal de la enfermedad espiritual llamado soberbia les impide verlo. Pero fíjate, muchos de nosotros no nos damos cuenta cuánto nos ha perdonado el Señor. Y hay una parábola, más que una parábola, hay un hecho, un acontecimiento que se suele decir que fue la mujer que está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, la mujer adúltera, ¿se acuerdan? La mujer adúltera que de pronto fue encontrada en flagrante delito. Algunas personas dicen que esa fue la mujer que entró a la casa de Simón el fariseo, en el Evangelio de Lucas, y se postra ante el Señor y le llora a sus pies. Y le lava sus pies con sus cabellos y se los seca. Perdón, le lava sus pies con sus lágrimas y se los seca con sus cabellos. ¿Han escuchado ese pasaje? Simón el fariseo, que era un buen fariseo, era un buen hombre, se puso a pensar, si este fuera un profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando. Y el Señor le dice, después de explicarle la situación, le dice el Señor, a quien mucho se le ha perdonado, mucho amor demuestra. A quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Y el punto es, no es que Dios nos haya perdonado poco, sino que poco reconocemos nosotros cuánto, mucho nos ha perdonado el Señor. Y por eso demostramos poco amor. No porque le haya perdonado poco, porque nos ha perdonado mucho, sino mira la cruz que está detrás mío. Entonces, mira lo que nos va a mostrar el Señor, que Él, como Dios, es capaz de perdonar todas nuestras faltas. No hay pecado que Cristo no haya perdonado y del cual no nos haya redimido en la cruz del Calvario. No hay pecado. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El más terrible que sea, el que más vergüenza pueda dar, el más hasta inconfesable que pueda haber. Hay gente que en momentos de oración se me han acercado y me han compartido su miseria y su dolor, pecados que hasta les da vergüenza contárselo a otra persona, y siempre yo les aliento que Dios no se escandaliza de nuestras faltas, porque Él conoce nuestra condición de personas frágiles, heridas e inclinadas hacia el mal. El Señor, hermanos, y la iglesia no juzga a nadie de acuerdo a si se va a condenar o no. La iglesia no puede decir este se va a condenar. La iglesia no puede decir este se va a ir al infierno. Porque eso solamente lo sabe Dios en verdad. Y el juicio de Dios es un juicio justo porque el Señor conoce mis traumas, conoce mis complejos. Ahora no hay que agarrarnos de eso. Sí, porque he encontrado gente que dice, es que hermano a mí me pasó, sí, pero hay que luchar. Es que yo tuve, sí, pero hay que luchar. Pero de pronto el Señor conoce nuestra condición psicológica, conoce nuestro estado emocional, conoce nuestros problemas, conoce las cosas que no han estado bien en nuestra vida, y desde ahí el Señor emite un juicio de justicia y de verdad, un juicio según la misericordia. ¿Y qué es lo que hizo el Señor en este pasaje de aquel siervo? Perdonó muchísimo. ¿Cuánto perdonó? 50 millones de monedas de oro. Amén. Ahora dice la palabra, va a poner el caso, que el hombre después que fue perdonado se fue, y cuando estaba yendo por la calle de pronto se encontró uno que le debía, y escucha bien, dice las escrituras que le debía 100 denarios. ¿Sabes cuántos son 100 denarios? Escucha bien, vienen a ser más o menos la suma de 80 monedas de oro. 50 millones versus 80 monedas de oro. Y dice la palabra de Dios que aquel siervo no quiso perdonarle la deuda a aquel que le pidió lo mismo. El que pidió ten paciencia conmigo, ten misericordia conmigo, el otro a quien le debía también se lo dijo. Sin embargo, él endureció su corazón y le echó en la cárcel, dice, hasta que pagase lo que debía. Hermanos, y este ejemplo es para los que estamos en la iglesia, que a veces a nosotros, a quien Dios mucho nos perdona, perdonamos poco
a los que nos ofenden. Y va a mostrar entonces la condenación del Señor frente a las personas que vivan de esa manera. Las personas que vivan de esa manera van a ser condenadas, va a decir el texto. Su Señor entonces mandó llamar y le dijo, siervo malvado. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y la maldad está en dónde? Si Dios te ha mostrado la misericordia, ¿por qué tú no la muestras? Y la maldad está en que si tú has sido amado en medio de tu miseria y de tu inmundicia, ¿por qué tú no lo haces? Y la maldad está en que cada vez que nosotros nos confesamos, ¿acaso el Padrecito cuando volvemos a caer nos dice, oye, pues tú viniste la semana pasada con lo mismo? Tus pecados fueron perdonados, hermano. Amén. Y Dios se olvida de ellos. Amén. Pero ¿acaso nosotros nos olvidamos del mal que nos hicieron? ¿Acaso nosotros no se lo recordamos a las personas? Y no le volvemos a decir cuán mal nos hizo tal o cual actitud. Entonces va a decir acá lo siguiente. Siervo malvado, ¿qué es lo que dice? Yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Se escucha bien? ¿Por qué el Señor nos perdona? Porque se lo suplicamos. Ahora tú quizás acá digas, sí, pero es que el otro que me ha ofendido no me ha pedido perdón. ¿No? A veces somos así, pídeme perdón. Se ríen, ¿no? ¿Por qué será? Pero mira lo que dice acá. Yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo como me compadecí yo de ti? Mira lo que le reclama. Eres malo, eres malvado. ¿Por qué no sientes compasión? ¿Por qué no sientes compasión con el que te ha ofendido, con el que te ha herido, con el que te ha hecho daño? Y no puedes sentir compasión porque la ira te ha cegado, el odio te está cegando y el ansia de venganza te está consumiendo. Y no puedes sentir compasión. Quieres que te pague la deuda. Quieres de alguna manera satisfacer tu dolor. Venganza. Amén. Esto contrasta contra nuestra mezquindad y la dureza de nuestro corazón, que hasta lo mínimo reclamamos, que hasta lo mínimo exigimos, que hasta lo mínimo recordamos y no perdonamos. Este texto es crucial. Acá llega la enseñanza del perdón en toda la doctrina de Cristo, llega a su culmen, a su plenitud. Con este pasaje, con esta parábola del siervo sin entrañas, el Señor le explica a Pedro el 70 veces 7. No se trata de que tú lleves la cuenta cuánto le vas perdonando, porque Dios no te lleva la cuenta. Pedro dice, ¿cuántas veces? 7, ya le perdoné 1, 2, ya le perdoné 3. ¿Cuántas más, Señor? Y a lo mejor tú estás multiplicando el 70 veces 7. Señor, ya voy por lo menos unas 50. Entonces el Señor te va a decir, ¿tú quieres que te lleve la cuenta de cuántas veces te perdono? ¿Quieres que contabilice cuántas veces te he perdonado? Importantísimo. Hermanos, ¿por qué están tan callados? Ánimo, hermano, es un taller de sanación. Pero hay que entender lo que enferma. Ahora escúchame bien. ¿Por qué el Señor nos dice que debemos perdonar? ¿Por qué el Señor nos exhorta a perdonar? Más o menos la palabra perdonar, aparece en unas 160 veces en las Escrituras. En las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y hay una explicación más profunda, obviamente, en el Nuevo Testamento. Pero, escucha bien, ¿por qué el Señor nos empuja a perdonar? Escucha bien, ¿eh? Porque Él vino para perdonarnos. ¿Acaso en el credo no decimos el perdón de los pecados? No hablamos de ello. No profesamos que nuestra fe es que creemos en el perdón de los pecados. Aquel que vino a perdonar nuestros pecados, nuestras deudas, dice la palabra de Dios. Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Aquel hermano mío, escucha bien, que nos invita a perdonar, aquel que nos enseña que debemos perdonar, aquel que nos exige que perdonemos, es aquel que ha venido a perdonar nuestras faltas.
y a través de ese perdón reconciliarnos con el Padre. Y escucha bien, y es aquel que en la cruz del Calvario nos recuerda que siempre debemos perdonar. ¿Cuál es la primera palabra que Jesús dice en la cruz después de haber sido traicionado? ¿Cuál es la primera palabra que Jesús dice en la cruz después de haber sido golpeado, humillado, vejado, insultado, después de haber sido herido de muerte? ¿Cuál es la primera palabra en la cruz del Señor después de que había sido abandonado? Aquel que nos dice que debemos y nos exige que perdonemos, nos muestra que en toda situación tenemos que hacerlo. No lo dice solo de palabras, sino con hechos concretos. Y la primera palabra en la cruz, en Lucas 23:34, es: Padre, perdónalos. Por una cuestión, no saben lo que hacen. Ahora yo quisiera que mires a todas las personas que te han agredido a lo largo de tu vida, a todas las personas que te han ofendido a lo largo de tu vida, tu padre, tu madre, porque siempre el entorno familiar es el primero, tu hermano, tu hermana, también el colegio, tus amigos, todas las personas que te pueden haber ofendido, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todas las personas. El Señor quiere que en medio de tu dolor como Él en la cruz, que en medio de tu humillación como Él en la cruz, que en medio de la soledad como Él en la cruz, digas: perdónalo porque no sabe lo que hace. Y el Señor nos dice: ten la seguridad que el que tanto daño te ha hecho no tenía ni idea de lo que te estaba haciendo. No tenía ni idea. Pero tú dirás: pero es que lo hizo por esta razón y por esta otra razón y por esta otra razón. No, no tienes ni idea del daño terrible que te está haciendo. No tiene ni idea esa persona. Entonces nuestro perdón no es que la persona entienda que me ha dañado, que la persona entienda, se acerque y me diga: perdóname. ¿O acaso los romanos que le azotaron se acercaron y le dijeron: Jesús, perdónanos por la golpiza que te hemos metido? Porque hay personas que tienen un espíritu de venganza, que están esperando que el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el esposo, el tío, la prima, quien fuera, se reivindique y diga: perdóname, me equivoqué. Hermano, no esperes en pie y siéntate. No lo van a hacer. Esperas por gusto. ¿Y sabes por qué a veces lo esperas? Porque en el fondo estás esperando satisfacer el deseo de venganza. Jesucristo en la cruz, ¿qué dice? No tiene ni idea lo que está haciendo. Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Y desde eso mismo, desde estas mismas palabras, el Señor nos invita a perdonar a la gente que nos rodea. Amén. Escúchame bien, dile al que está a tu izquierda, a tu derecha: perdonar no es opcional. Díselo por favor fuerte. Díselo fuerte. Perdonar no es opcional. Amén. Hermano, en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, en el versículo 59, se nos da un testimonio precioso. San Esteban, el primer mártir de la iglesia, que muere lapidado, diácono, llamado al servicio de los hermanos, en el momento que está siendo ejecutado por dar testimonio del Señor, antes de morir, Lucas preserva las palabras de este mártir. En Lucas capítulo 7, versículo 59 va a decir lo siguiente. Hechos 7:59 va a decir lo siguiente: mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación. Escucha bien. Mientras le apedreaban, ¿qué le estaban haciendo? Estaban matando. Es decir, en el momento que lo dañan, en el momento que lo hieren, en el momento que le están quitando la vida, el Señor nos invita a que perdonemos, no cuando ya haya pasado la molestia, no cuando ya haya pasado la situación difícil. En el momento que tú estás siendo vulnerado, en el momento que te están quitando la vida, en ese momento que te están matando interiormente, la invocación de Esteban es la siguiente: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta.
este pecado. No le tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto se durmió, es decir, murió. En el entendimiento de la época, el dormitar significaba morir. Entonces, mira lo que está haciendo Esteban. En el momento de su agonía y de su muerte está contemplando al Señor y a un Cristo crucificado, que también en su misma condición de agonizante, perdonó a los que le estaban llevando a esa situación. ¿Qué significa? Esa es la espiritualidad cristiana. Esa es la espiritualidad cristiana. Lo que está viviendo Esteban, a ejemplo de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que en medio de la persona que te ofende, en medio del dolor que estás sintiendo, que estás padeciendo, el Señor te invita a perdonar la ofensa de tu hermano. Amén.